Buenos días. Vamos a ver otitis media crónica simple. Dentro de las formas clínicas de la otitis media crónica no colesteatomatosa, la otitis media crónica simple es una de las formas más favorables. Es un oído con membrana timpánica perforada, es un oído seco, inactivo. También la pueden encontrar con el nombre de otitis media crónica residual o otitis media crónica no supurada. Entonces, si recordamos que el origen de las otitis medias crónicas habíamos dicho que es multifactorial, esto explica la diversidad de formas clínicas que tenemos de presentación. Entonces, cada una de estas formas clínicas constituye un proceso patológico activo con lesiones obviamente irreversibles, lesiones histológicas irreversibles y anatómicas, y que presentan cada una de estas formas clínicas características semiológicas, otoscópicas y evolutivas propias. Esto es lo que vamos a ir viendo. Entonces, cada una de estas formas de otitis media crónica, tanto las no colesteatomatosas como las colesteatomatosas. Y todas ellas constituyen afecciones muy diferentes, aunque en realidad se desarrollan en una misma cavidad. Esto ya habíamos hablado, dijimos que la otitis media crónica, cómo era la evolución, qué es lo que ocurre hasta llegar a tener un oído crónico. Y habíamos dicho que tienen un origen común, todas las formas clínicas de otitis media crónica van a pasar por esta etapa, que son episodios de derrame en el oído medio, de fusión en el oído medio, las otitis medias con efusión, la otitis media aguda, esto le llamamos el tronco común, es decir, todas van a pasar por acá. Y que hay un proceso iniciador que dijimos que era multifactorial, y llegamos a un periodo intermedio entre los 5 y 10 años de edad, por eso era importante acá evaluar los chiquitos durante todo lo que es la primera infancia, hasta los 6, 7, 8 años. A partir de esa etapa, de los 8 o 10 años de edad, ya puede tener instalada entonces una otitis crónica. Por eso que importa mucho todo lo que hacemos nosotros en esta etapa, ¿sí? Una vez que ya está instalada a partir de esta edad la otitis crónica, ya no podemos frenar la evolución, es decir, hacia la otitis crónica, sino que podemos cambiar la dirección o detener la otitis crónica en una etapa determinada. Después habíamos dicho también que podía evolucionar tanto en el sector atriotubárico, que era un sector bien ventilado, o podía evolucionar también en el sector ático-antromastoideo, que es un sector menos ventilado y que se ventilaba a través de lo que es el istmo anterior y posterior. Esto determina, es decir, al tener estos dos sectores en el oído medio, determina que podemos tener en un mismo oído variedades de otitis media crónica. Por ejemplo, una perforación, una otitis crónica simple con focos de tímpanoesclerosis, como está acá. Esto es una otitis crónica atelectásica, esto es una otitis crónica supurada, y esto es una otitis crónica simple con también focos o placas de tímpanoesclerosis. Volviendo a nuestra clasificación, dijimos que las dividíamos en no colesteatomatosas y colesteatomatosas, ¿sí? Esto es el colesteatoma. Dentro de las no colesteatomatosas teníamos la simple, que es la que vamos a ver, no supurada o residual, la supurada o mucosa abierta, estas cursan con membrana timpánica perforada, y la tímpanoesclerosis, el oído medio con efusión crónico, la telectásica y la fibroadhesiva cursan con membrana timpánica cerrada, pero bueno, recuerden que puede haber una combinación, podemos tener dos formas clínicas en un mismo oído, es decir, una otitis crónica simple con tímpano abierto, podemos tener focos de tímpanoesclerosis. Y después teníamos el colesteatoma, que lo vamos a ver más adelante, pero
que también está tímpano cerrado, que es el congénito y el adquirido primario, y después tenemos el adquirido secundario, el recurrente, el residual y el recidivante. Bien, entonces vamos a ver la otitis media crónica simple. La otitis media crónica simple es, dentro de las formas no colesteatomatosas, una de las más favorables y una de las más frecuentes también. Va a haber una desaparición de la capa media conjuntiva de la membrana timpánica, con una perforación de la membrana timpánica. Esta perforación es central, es decir, que no compromete el anillo timpánico. Es decir, perforaciones centrales, como ven esta, tienen alrededor restos de membrana timpánica. En general, la membrana timpánica está adelgazada, como se ve acá, transparente por pérdida de la capa media. En algunos casos puede haber acá una epitelización, un intento de cicatrización, donde se va a ver como un resto antiguo de una perforación, como si esto cicatrizó, epitelizó, y en algunos casos, si hay alguna reagudización, puede volver a perforarse. En general, vamos a ver un oído seco, inactivo, con una perforación mesotimpánica. Decimos mesotimpánica cuando la perforación no llega al annulus, al anillo, sino sería periférica, y que este oído con la membrana timpánica perforada puede o no tener lesiones en la cadena osicular. Estas lesiones en la cadena osicular consisten en pérdida de alguna parte de los huesecillos. Principalmente se puede perder la rama larga del yunque o la apófisis descendente del yunque. Se puede perder parte del mango del martillo, como en este caso, que vemos una amputación, falta el mango del martillo con la espátula. Allá se ve la articulación incudo-estapediana con una perforación mesotimpánica, pero es un oído seco, que no hay supuración, que no está húmedo, igual que este. Acá se ve el mango del martillo, la apófisis corta y la rama larga del yunque, la articulación incudo-estapediana. Esta es una perforación más chiquita, mesotimpánica. Acá está el mango del martillo y tiene acá un pequeño foco de tímpanoesclerosis. Esta es otra perforación con oído seco, esta también, y se ve el mango del martillo con la espátula y la pars flácida. Entonces, dijimos, es un oído seco, inactivo, perforado, con o sin lesiones de cadena osicular. Estas lesiones ocurren cuando el paciente ha tenido episodios agudos, es decir, porque son pacientes que han tenido episodios agudos de otitis aguda, con supuración, con procesos de osteitis, que es lo que lleva a la necrosis y a la pérdida de parte de los huesecillos. Otra característica que tiene la otitis crónica simple, dijimos, es que es un oído seco, inactivo, que la mucosa timpánica es de característica normal, es fina, adelgazada, no está hipertrofiada, y que en general no tienen compromiso mastoideo. Esto es un examen endoscópico de un oído con una otitis crónica simple. Vemos la membrana timpánica, una perforación mesotimpánica, con en su interior se ve la mucosa, que es un oído seco. Si tenemos en cuenta entonces lo que es la clínica y la evaluación audiológica de estos pacientes, presentan una hipoacusia, generalmente es de tipo conductivo, de larga data, lentamente evolutiva. Es decir, no es una hipoacusia que se instala bruscamente, sino que se ha instalado en forma lenta. Es una hipoacusia conductiva, depende o no tenga lesión de cadena osicular, será el carácter de la misma. Puede ser leve, moderada, o puede ser hipoacusias severas. En algunos casos puede tener lesión coclear.
pero en general son hipoacusias conductivas. Ahora vamos a ver más adelante qué tipo de hipoacusias, de acuerdo a la lesión, podemos observar. Tienen antecedentes, ¿sí?, de episodios otíticos, pero que no son frecuentes, es decir, que son pacientes que han tenido, ¿sí?, supuraciones de oído, reactivaciones de su otitis crónica, con otorrea, con dolor, con la mucosa congestiva. Se hacen los tratamientos del episodio agudo y después el oído queda seco, inactivo. Estos episodios de reagudizaciones, que generalmente pueden ocurrir cuando entra agua, por ejemplo, a través del conducto auditivo externo, cuando el paciente sumerge la cabeza en el agua o cuando se baña y entra agua en el conducto auditivo externo y ahí al oído medio, entonces se sobreinfecta. O también vía la trompa de Eustaquio por un cuadro catarral de vía aérea superior, donde se sonó fuerte la nariz, mandó secreción, o arrastra gérmenes desde la rinofaringe hacia el oído medio, produciendo estas reagudizaciones, pero que no son frecuentes. En general es un oído seco, un paciente que no le supura habitualmente el oído, no tiene otorrea habitual. Los acúfenos suelen ser de tono grave, como lluvia, como viento, como vapor. Autofonía. La autofonía, esto es característico también de las hipoacusias conductivas, que siente que su propia voz le retumba en el oído, que cuando mastica siente el ruido en el oído, puede sentir sus propios latidos, su respiración, signos de autofonía que nos orientan obviamente a una hipoacusia conductiva. Entonces dijimos, resumiendo, una hipoacusia lentamente evolutiva, de larga data, con algún episodio de sobreinfección, que no es frecuente que el oído le supure, y acompañado de acúfenos de tono grave y de autofonía. En el examen otoscópico vamos a ver una perforación de la membrana timpánica. Esta perforación, como es mesotimpánica, es decir, que tiene restos de membrana en todo su alrededor o toda la vuelta, es decir, no es periférica. La membrana timpánica, ¿cómo va a estar? Y va a estar fina, adelgazada, porque es una membrana timpánica que ha perdido su capa media de tejido conjuntivo. La cadena osicular puede estar normal o, como dijimos anteriormente, con signos de lisis, de osteólisis, es decir, de pérdida de alguna parte de la cadena osicular. La mucosa de la caja timpánica, que se ve obviamente a través de la perforación, como en estos casos, se ve de aspecto normal y es un oído seco. Entonces acá tenemos una perforación mesotimpánica, vemos el mango del martillo, la apófisis corta, la par flácida que está bien, vemos un foco de tímpanoesclerosis y acá vemos el capitel del estribo, el tendón del músculo del estribo, y nos falta la descendente del yunque con la apófisis lenticular, es decir, acá tenemos signos de interrupción de la cadena osicular, de pérdida de la rama larga del yunque. Ven que la imagen esta no es lo mismo que esto. Acá tengo la rama larga del yunque, acá no tengo nada que baje hacia el estribo. Acá estaría el tendón del músculo del estribo, acá está el mango del martillo con la espátula, acá está el promontorio, ¿sí? Ahí estaría la ventana oval y acá la ventana redonda. Esto es una perforación también mesotimpánica, se ve la membrana timpánica muy adelgazada, la mucosa normal, igual que acá, finita. Esta es otra perforación más posterior, póstero-superior. ¿Por qué póstero-superior? Porque estoy viendo la rama larga del yunque, el estribo, el tendón del músculo del estribo y allá atrás se ve una de las cruras del estribo. Esta es otra perforación más grande. ¿Sí? Acá teníamos pérdida de la apófisis descendente del yunque. Acá tenemos pérdida del mango del martillo con la espátula. Quedó cortito acá. Acá está la apófisis corta. Esta es una perforación grande. La mucosa
acá está la ventana redonda, la rama larga del yunque y el tendón del músculo del estribo, y allá abajo está el estribo en el nicho de la ventana oval. En general, estas perforaciones comprometen la pars tensa. No vemos perforaciones en la pars flácida. Si hay una perforación en la pars flácida o hay descamación a través de esa perforación, bueno, ya pensamos en una forma colesteatomatosa. Acá vemos otro examen endoscópico. Vemos la perforación mesotimpánica, el mango del martillo amputado, falta resto del mango, la espátula. Este es el promontorio. Acá se ve la apófisis lenticular del yunque, la rama larga del yunque, el tendón del músculo del estribo, el estribo. Acá está la ventana redonda. Vamos a ver de nuevo. Entonces, esta es la apófisis corta del martillo. Este es el mango del martillo amputado. Le falta una parte. Acá vemos la lenticular del yunque, el capitel del estribo. Ahí está el estribo, una crura, la otra. Allá está la ventana, el nicho de la ventana oval. Ahí está la platina del estribo, el tendón. Vamos a ver de nuevo. La mucosa, ven que está la mucosa de la caja normal, finita. Ahí está la ventana oval, acá está el tendón del músculo del estribo y acá está la ventana redonda. Este es el labio entonces anterior de la ventana redonda. ¿Qué pruebas o qué evaluación audiológica vamos a realizar entonces a estos pacientes con otitis media crónica simple? Las pruebas de acumetría, diapasones, en general podemos utilizar el Weber, la prueba de Rin y Swatch. Las otras pruebas no es necesario, Lewis, Bin, Federici, es decir, o Gelé, no es necesario, con estas tres estaría bien. Y después tenemos la audiometría tonal, la impedanciometría o medida de la impedancia acústica, la logoaudiometría y las pruebas de función tubárica que le llamamos con las siglas, si no van a ver que también se le dice PFT, prueba de función tubárica. Entonces, si recordamos un poquito las pruebas con diapasones, vamos a tener, por ejemplo, una perforación de la membrana timpánica sin compromiso de la cadena osicular. En general, por ejemplo, el Weber va a lateralizar al oído afectado. Si es bilateral, va a ir al oído de mayor gap. Si tiene lesión de cadena con una hipoacusia conductiva, obviamente, el Weber también va a ir hacia el oído afectado, ¿sí? El paciente va a referir que percibe el sonido en el oído afectado o en el oído de mayor componente conductivo, de mayor gap, si es bilateral. En estos casos puede ser con o sin lesión de cadena. El RIN es negativo. El RIN es negativo, es decir, va a tener mayor percepción, mayor tiempo de percepción por vía ósea que por vía aérea. El Swatch alargado, si nosotros comparamos nuestra vía ósea con la del paciente, va a estar alargado, es decir, la percepción, el tiempo de percepción por vía ósea en el paciente va a ser prolongado, comparándolo con el nuestro. Y en la audiometría tonal vamos a ver la vía aérea descendida y la vía ósea normal. Esto es lo habitual. Pero bueno, en algunos casos, algunos pacientes pueden tener hipoacusias mixtas, tal vez secuela de algún episodio de reagudización, de alguna otitis aguda agregada, alguna reactivación, que haya tenido entonces alguna laberintización o compromiso del oído interno. En general, no, tienen la vía ósea normal y la vía aérea descendida, es decir, una hipoacusia conductiva. Entonces, acá tenemos la audiometría tonal, en una perforación de la membrana timpánica, como esta chiquita, sin compromiso de la cadena osicular, recuerden que es mesotimpánica, sin compromiso de la pars flácida.
Acá está la rama larga del yunque con la espátula, un foco de timpanoesclerosis, y vamos a tener entonces en este caso una hipoacusia conductiva con un gap de 15 a 20 decibeles aproximadamente. Vemos la vía ósea que está bien, entre 0 y 10 decibeles, y la vía aérea la tenemos en 25, 20, 25, entre los 20 y 25 decibeles. Es decir, que tenemos un gap de 15 decibeles, 20 decibeles, sin lesión. Entonces esto es perforación de la membrana timpánica sin lesión de cadena osicular. Es una hipoacusia conductiva leve. Si nosotros acá tenemos la perforación, el sonido va a impactar sobre la membrana timpánica, va a transmitir a través de la cadena osicular hacia el oído interno. Parte va a filtrar a través de la perforación y va a haber también impacto en la otra cara, en la cara medial de la membrana, lo que va a dar esta pequeña hipoacusia. Entonces, una perforación pequeña, vamos a tener esta característica audiométrica. Ahora, si tenemos una perforación mayor, es decir, una perforación más grande, mayor al 50%, sin compromiso, ¿sí?, de la cadena osicular también. La anterior era una perforación pequeña sin compromiso de cadena osicular. Esto sería una perforación más grande, mayor al 50%, también sin compromiso de cadena osicular. Entonces ven que la hipoacusia conductiva ya es un poco mayor. Va a tener 30 decibeles de gap aproximadamente y va a existir lo que se llama desigualdad de fase en las ventanas. La ventana oval y ventana redonda. Entonces, acá tenemos la vía ósea, está bien, es bilateral, según esta audiometría, es una hipoacusia conductiva bilateral, moderada. Acá tenemos entonces los umbrales. Cuando hablamos de umbrales siempre tienen que mirar la vía aérea, en 30, 35 decibeles, va a estar en 30, 35 decibeles los umbrales. Entonces yo con esto sé que es una perforación pero que no tiene lesión de cadena. ¿Por qué ocurre esto? Es decir, acá tenemos una perforación. En realidad, en cuanto al tamaño de la perforación, lo que importa es si está expuesta o no la ventana redonda, como en este caso. Acá tenemos el mango del martillo, la apófisis corta, acá está la par flácida, acá tenemos la descendente del yunque, el tendón del músculo del estribo, ahí estaría el estribo, este es el capitel del estribo, y la ventana redonda que la estoy viendo, que está expuesta. Entonces ocurre esto, este es el promontorio y estos son focos de timpanoesclerosis con restos de membrana muy adelgazada. Acá también tengo restos de membrana, es decir, que es una perforación mesotimpánica. Ahora, ¿qué ocurre? El sonido impacta sobre la membrana timpánica, como ocurre normalmente, transmite a través de la cadena osicular hacia la ventana oval y hacia el laberinto. Pero parte del sonido va a filtrar, como en el caso anterior, a través de la perforación, pero en este caso, como está expuesta a la ventana redonda, el sonido impacta también sobre la ventana redonda y no me permite la desigualdad de fase de ambas ventanas, por eso que la hipoacusia es mayor. ¿Qué es la desigualdad de fase? Que es cuando la platina del estribo se hunde, genera la onda líquida en el caracol, la onda perilinfática, entonces descomprime, esa onda descomprime a nivel de la ventana redonda. Cuando esto se hunde, esto sale hacia afuera. Acá está el tímpano secundario de Scarpa. Entonces hay un juego de ventanas, se llama juego de ventanas, o fase de ventanas, donde esta se hunde, esta sobresale. Si tengo sonido que impacta sobre ambas a la vez, no permite esa desigualdad de fase, entonces la hipoacusia va a ser mayor. Esto sería como si ustedes tienen una botella y quieren poner un corcho en una botella llena, no van a poder, porque la base de la botella no se expande, entonces no van a poder ponerlo. Ahora, si supongamos que la base de esa botella es de goma, al poner el corcho acá, se va a descomprimir la base de la botella, ¿sí?
Eso sería entonces cómo actúan las ventanas, la fase de las ventanas. Bien, ahora, ¿qué ocurre si tenemos una perforación de la membrana timpánica, pero con lesión de la cadena osicular, con compromiso de la cadena osicular? Ya vamos a tener una hipoacusia conductiva de 40 decibeles aproximadamente de gap. La vía ósea está normal y la vía aérea descendida, y ya tenemos umbrales en 40, 45, entre 40 y 45 decibeles, entonces tengo un gap mucho mayor. ¿Qué ocurre? El sonido va a impactar sobre la membrana timpánica, va a transmitir, pero supongamos, como en este caso, falta parte de la descendente del yunque. Hay una interrupción de la cadena porque el yunque se perdió la articulación incudo-estapediana, entonces no transmite hacia el estribo. Directamente se filtra el sonido a través de la perforación, impactando sobre la ventana redonda, como en este caso, que tenemos el capitel del estribo, falta acá la descendente del yunque, acá vemos la pirámide con el tendón del músculo del estribo, y acá está un pequeño foco de timpanoesclerosis. Entonces el sonido, está la ventana redonda, impacta sobre la ventana redonda, pero no puede transmitir a través de la cadena, lo que me va a dar un gap mucho mayor, 40, 45 decibeles. Vamos a tener los umbrales en 40 a 45 decibeles con una vía ósea normal. Si uno, supongamos que si tengo una disyunción de cadena, pero con membrana timpánica indemne, que esta misma situación, pero sin la perforación, el sonido va a impactar sobre la membrana timpánica, no va a poder transmitir porque hay una interrupción de la cadena y va a reflejarse casi en su totalidad, sin tener la perforación. Eso impacta y se refleja. Eso nos da una hipoacusia mayor, con una pérdida de 60 decibeles. Es decir, vamos a tener los umbrales en 60 decibeles. De hecho, a un paciente con una perforación de estas características, si nosotros hacemos la audiometría, me va a dar los umbrales en 40 a 45. Si yo tapo acá, pongo un látex finito o un pedacito de papel de celofán, tapar esto y le repetimos la audiometría, van a ver que tiende a empeorar. No va a mejorar, sino que o se mantiene o baja más todavía, porque al obturar acá, todo el sonido se va a reflejar, no va a filtrarse la ventana redonda. Eso a veces lo utilizamos pacientes que van a ser sometidos a una reparación, a una timpanoplastía, a una miringoplastía. Colocamos un látex y se repite la audiometría y vemos si estos umbrales bajan. Si suben un poquito, mejora. Bueno, que eso nos da una idea en parte de la integridad también de la cadena, evaluándolo desde el punto de vista audiológico. Con respecto a la impedanciometría, es decir, vamos a ver primero cuáles son los valores normales. Entonces, la impedanciometría, dijimos que por un lado tenemos lo que es el timpanograma, que es esta curva, y por otro lado tenemos lo que es la presión de oído medio, la POM, la medición del reflejo o el registro del reflejo estapediano y el volumen. La complacencia, los valores normales, pues esto puede variar de acuerdo a un otro autor, pero en niños es de 0,28 en general a 2,5 mililitros. Y en adultos de 0,35 a 1,4 mililitros. La complacencia es esto, es decir, la altura que llega la curva. Tengo que medir del pico hacia las ordenadas y más dar valores en mililitros. En los adultos, este pico va a llegar, en general va a estar entre 0,35 a 1,4 mililitros, un poquito más baja que la de los chiquitos. ¿Qué es la complacencia? Es la permisividad que tiene la membrana al paso del sonido, el oído medio, en sí el oído medio al paso del sonido.
Acá se ve reflejado, por ejemplo, si nosotros tenemos una curva muy alta, indica que la membrana timpánica tiene mucho movimiento. Cuando hacen la impedanciometría, acá está el tip, la probeta, el tip, que tiene que obturar perfectamente el conducto. Esto va a pasar aire a presión positiva y a presión negativa. Entonces la membrana se va a ir hacia adentro y hacia afuera, va a ser un movimiento. Ese movimiento que hace la membrana hacia adentro y hacia el conducto, hacia la caja y ese conducto, nos va a mostrar entonces, se va a graficar con esto, esta curva, que es la complacencia. Si tengo una curva baja, la membrana tiene poca movilidad. Y si tengo una curva plana, nada de movilidad. En estos casos podemos ver, o como acá, por ejemplo, podemos ver una curva alta. ¿Por qué puede ser? Bueno, porque, por ejemplo, una membrana adelgazada que perdió su capa media, entonces va a tener, por ejemplo, mayor movilidad. La presión de oído medio. La presión de oído medio en niños va de más 50 a menos 150 decapascales. La presión está expresada acá en las abscisas. En adultos, de más 50 a menos 100 decapascal. Es decir que es lo que se desplaza, acá el pico de la curva del timpanograma se desplaza hacia la izquierda del gráfico, ¿no? O hacia la derecha del gráfico. Acá tenemos presiones positivas y acá hay presiones negativas. Si puede estar corrida hacia los positivos, es normal hasta 50. Y en las presiones negativas, en los chiquitos hasta 150 y en adultos hasta 100 se considera normal. Siempre hay que recordar que estos estudios hay que compararlo o evaluarlo juntamente con la clínica del paciente, con la sintomatología y con el examen del paciente. El reflejo estapediano es positivo. El reflejo estapediano tiene que ser positivo. Ahora vamos a ver cómo es esto. Y el volumen, es decir, lo que hace el equipo mide el volumen desde el tip que se inserta y que obtura perfectamente el conducto, mide este volumen. El volumen desde el tip a la membrana timpánica. Entonces, en los niños es de 0,6 a 0,8 centímetros cúbicos con una media de 0,7 centímetros cúbicos. Y en el adulto de 1 a 1,5 centímetros cúbicos con una media de 1,1 centímetros cúbicos. Como este estudio, acá vemos el timpanograma con una curva de 2,50 mililitros, ¿sí? Un poquitito, una complacencia normal, pero un poquitito aumentada o ahí en el límite. El volumen 1,1, que estaría bien, y la presión menos 8 decapascales, es decir, una impedanciometría normal. ¿Qué ocurre entonces en un paciente con una otitis crónica simple en la impedanciometría? Es decir, tenemos la membrana timpánica perforada. Para hacer el estudio, obviamente el oído no tiene que estar reagudizado, tiene que estar seco, el conducto auditivo externo tiene que estar libre, es decir, ustedes pueden mirar a ver si el conducto está libre, que no haya tapones de cera, que no haya descamación, importante que obture el conducto y que el oído no esté obviamente supurado. Puede ocurrir esto que cuando van a hacer la impedanciometría tenemos una trompa de Eustaquio permeable, completamente permeable, entonces cuando el equipo pasa presión positiva el aire va, acá no tenemos membrana, se va por el oído medio y se va por la trompa de Eustaquio a la rinofaringe. Entonces no va a obturar el conducto auditivo externo porque para hacer el estudio necesitamos que obture el conducto auditivo externo, que no exista este escape de aire. Entonces, si ocurre esto, no van a poder obturar el estudio, no se va a poder realizar el estudio, porque el aire se va por la rinofaringe hacia rinofaringe a través de la trompa de Eustaquio. Supongamos que tenemos la trompa obstruida, no obstruida, recuerden que no está, la trompa se abre por acción muscular, pero que no está hiperpermeable como este caso, entonces
si está perforada, la membrana timpánica, en estos casos que está perforada, el volumen que nos va a registrar el equipo va a ser mayor a 2 centímetros cúbicos en los niños y mayor a 2,5 en adultos. Es decir que, porque dijimos que medía este volumen. Normalmente mide este volumen. Dijimos que era hasta de 0,7 en los niños y 1,1 en los adultos. Si el equipo está midiendo este volumen. Ahora, si está perforado, falta membrana, ya me mide también el volumen de la caja. Va a medir todo esto. Por lo tanto, voy a tener en estos casos, en la otitis crónica simple, el volumen elevado. Entonces, vamos a tener un timpanograma plano, porque no hay membrana, no es decir, nos va a dar un timpanograma plano tipo B de la clasificación de Scherger, con reflejo estapediano negativo, que uno viendo eso puede suponer que es un oído medio con efusión, pero tengo que mirar el volumen. Siempre cuando tengan un timpanograma plano con reflejo estapediano negativo, miren los valores del volumen. Si es mayor a 2 en los chicos o mayor a 2,5 en adultos, piensen en alguna perforación de la membrana timpánica. Lo mismo si no pueden realizar el estudio porque se escapa el aire hacia la rinofaringe. Entonces, en esos casos, pensar que existe una perforación de la membrana timpánica. Con respecto al reflejo estapediano, esto es lo normal, es decir, cómo ocurre el reflejo estapediano, un resumen. El reflejo se produce con un estímulo a 70 decibeles de intensidad sobre el umbral, esto hay que tener en cuenta, siempre hay que aclarar que es 70 decibeles sobre el umbral. Este estímulo que produce un movimiento de la membrana timpánica, de la cadena osicular, estimula el órgano de Corti. El estímulo viaja por el octavo par, ¿no? Un poquito, viaja por el octavo par al tronco cerebral, a los núcleos cocleares, ventrales y dorsales, de ahí al complejo olivar. Hay conexiones con el complejo olivar superior, y este complejo olivar superior tiene conexiones con los núcleos del séptimo par craneal, del nervio facial, que a su vez, ¿sí?, tiene una rama que va a ir al músculo estapediano y produce la contracción del músculo estapediano. La contracción del músculo estapediano, también hay contracción del músculo del martillo, pero en sí no por estímulo auditivo, sino también, más que nada por estímulo a nivel de la córnea o táctil en la cara. Recuerden que el músculo del martillo está inervado por el quinto par. También el complejo olivar superior tiene conexiones, obviamente, con el quinto par craneal, que es el trigémino. Pero vamos a considerar el músculo estapediano. Entonces, al contraerse el músculo estapediano, tensa la cadena. Eso va a producir que la membrana se mueva, se vaya un poquitito hacia adentro. Al irse hacia adentro va a variar este volumen. El equipo está midiendo este volumen. Donde la membrana se movió, hay una variación en este volumen, entonces se registra como reflejo estapediano positivo. Esto sería estimulando, en este caso vamos a suponer el oído derecho, y hace todo el recorrido a través del octavo, núcleos cocleares, complejo olivar, séptimo par, estapediano, músculo estapediano homolateral. Este es el reflejo ipsilateral u homolateral, que es lo mismo. Pero tenemos que recordar que de los núcleos cocleares hay fibras que cruzan la línea media al complejo olivar superior contralateral, del lado opuesto, y genera la misma contracción en el músculo estapediano del lado opuesto. Entonces, yo estimulando un oído, genero la contracción en ese oído que estimulo, pero también en el otro. Entonces, ese es el reflejo
contralateral, que nosotros podemos registrar el reflejo ipsilateral y el reflejo contralateral. En la otitis crónica media crónica simple, obviamente el reflejo estapediano es negativo. Acá tenemos lo que dijimos, el estímulo de 70 decibeles sobre umbral, resumido, produce una contracción del músculo estapediano, va a movilizar, va a tensar la cadena, mover apenitas la membrana timpánica, entonces varía este volumen, y esta variación de volumen es lo que nos marca como reflejo estapediano positivo. Acá tenemos una audiometría, por ejemplo, de una hipoacusia conductiva leve con umbrales entre 20, alrededor de los 20 decibeles. Acá también 20, 25 decibeles. Esto es una otitis crónica simple con una perforación mesotimpánica, sin compromiso obviamente de la cadena osicular, porque si no tendría los umbrales en 40. Tampoco con tanta exposición de la ventana redonda, porque si no los tendría en 30. Acá vemos timpanograma plano y reflejo estapediano negativo. Siempre hay que mirar el volumen, un volumen alto, 2.15, 2.14, entonces una perforación con volumen alto. Con respecto a la logoaudiometría, vamos a encontrar que la logoaudiometría va a estar desplazada hacia la derecha del gráfico. Es decir que esto es típico de las hipoacusias conductivas, con una buena discriminación, llegando al 100%, pero para lograr que llegue al 100% vamos a tener que subirle volumen. Por lo tanto, la curva se va a desplazar hacia la derecha. Como acá, donde tenemos el umbral de palabra en 35 decibeles para el oído izquierdo y en 40. Recuerden que teníamos el umbral de voz, después el umbral de palabra. El umbral de palabra es donde el paciente ya entiende perfectamente y responde correctamente lo que ustedes están leyendo. Acá nada más el umbral de voz, percibe la voz pero no discrimina, no puede reproducir, no puede repetir la palabra. Acá sí, y esto es lo que se considera el umbral de palabra en lo que es el pie logoaudiométrico, donde empieza la logoaudiometría. Y acá tenemos los umbrales de máxima discriminación en 55 para el oído, 55 decibeles para el oído izquierdo y en 60 decibeles para el oído derecho, que es cuando la curva llega al 100%. Este es el umbral de máxima discriminación. Entonces los valores están corridos a la derecha porque hay que subirle el volumen. Tenemos acá los umbrales en 40, es decir, acá también 35, 40, acá un gap grande. Esto sería ya con lesión de cadena osicular, una perforación de membrana timpánica con lesión de cadena osicular. La otra prueba que se puede realizar es la prueba de función tubárica, que es importante porque nos da una idea de cómo está el funcionamiento de la trompa de Eustaquio. También es importante como una evaluación prequirúrgica, dado que si uno va a reparar, va a cerrar la perforación de la membrana timpánica, va a ser una meningoplastía, tenemos que tener la trompa de Eustaquio funcionante. Entonces, este estudio, esta prueba, que es la prueba de función tubárica. Puede ser con tímpano íntegro, indemne, o con tímpano perforado, en general. Nosotros vamos a tener este caso, pero también se puede hacer con tímpano indemne. Se realizan varios timpanogramas. Entre uno y otro se le pide al paciente que realice maniobras de deglución, y van a ver que el timpanograma va a ir variando de presiones positivas a presiones negativas con las diferentes maniobras deglutorias. Hay una variación, tiene que existir esta variación en la presión entre 10 a 15 decapascales tras cada una de estas maniobras. Entonces, va a haber una variación en la presión, medida obviamente en decapascales. Esto con tímpano indemne. Ahora, si nosotros tenemos con tímpano perforado, en el caso de la otitis crónica simple, instalamos una presión a 400 decapascales y le
decimos al paciente que realice maniobras de deglución 3, 4 veces y vemos cómo la presión va cayendo, cómo baja hasta llegar a 0. Eso indica una función tubárica normal. También se puede realizar con presión negativa, 400 decapascales, pero negativa. Entonces, colocamos presión en el conducto de tubo externo, 400, traga, baja la presión, traga, baja la presión, hasta llegar a 0. Eso indica que hay una apertura activa de la trompa de Eustaquio, una función tubárica normal. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de cerrar la perforación para que el oído medio se ventile normalmente a través de la trompa de Eustaquio. Con respecto a los estudios por imágenes, se puede pedir una tomografía computada como para ver sobre todo el ático. Este es un corte, por ejemplo, coronal o frontal, siguiendo el frontal de frente o coronal de corona, es decir, es un corte frontal o coronal. Entonces vemos el conducto auditivo externo, está la caja, acá está la cóclea. La caja, lo negro es aire, es decir, está bien ventilada. Esto es el ático. Esto es el muro del ático, un muro de la loge. Esto es el espolón, o espina supratimpánica, o espolón de José. Este es el ático, esto es el mesotímpano, y acá estaría el hipotímpano. Y acá vemos parte de los huesecillos. Parece faltaría acá la parte del mango, ¿no? Del martillo, igual que acá. Parte del mango del martillo, pero en realidad lo que nosotros queremos es ver bien cómo está esta zona, en la zona atical o la mastoides, como en este caso. Acá está la cóclea. En este otro corte, que es un corte axial o basal, siguiendo la base del cráneo, también esto nos sirve para evaluar, porque en estos pacientes es importante evaluar todo lo que es vía aérea alta, rinosinusal, las fosas nasales, los etmoides, todos los senos paranasales, que obviamente si va a ser sometido a una cirugía tiene que estar en perfectas condiciones. Acá está la mastoides, acá está la caja, es un corte alto porque acá estamos viendo, por ejemplo, la cabeza del martillo y el yunque, la articulación incudo-malleolar. Acá también, entonces, esto yo sé que está en el ático, es un corte a esta altura. Se ve como si fuese un cucurucho, esto sería el cucurucho, sería el yunque, y una bochita de lado que sería la cabeza del martillo. Está todo bien, con aire. También acá vemos la cóclea, que está acá, y este es el conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno, la cóclea, y este es el vestíbulo. Acá está el vestíbulo. Este es el conducto semicircular superior, que pasa el corte, entonces esto semicircular superior, este es el laberinto posterior, laberinto anterior, conducto auditivo interno, la caja con los huesecillos. Acá es lo mismo, la caja tiene forma de reloj de arena. Acá está el caracol, ahí. Este es el conducto semicircular superior. Entonces el laberinto posterior, laberinto anterior. Y vemos yunque y la cabeza del martillo, la articulación incudo-malleolar. Igual que acá, articulación incudo-malleolar, la caja. Acá, esto es el antro, caja, cóclea y laberinto posterior, acá hay un conducto semicircular. Hay algunas técnicas que nos permiten ver en 3D, ¿sí? Una reconstrucción en 3D, por ejemplo, de la cadena ossicular. Acá tenemos el martillo, la apófisis corta, el mango con la espátula, la articulación incudo-malleolar, yunque, descendente del yunque con la apófisis lenticular, y allá está el estribo. El capitel del estribo con una crura, la otra crura, y allá la platina en la ventana oval, y acá se ve la ventana redonda, y esto es el promontorio. Entonces, estos estudios en realidad es para ver el resto de las estructuras. En general, la funcionalidad lo da la audiometría, si está la cadena o no, de acuerdo al gap. Nosotros sabemos si hay una cadena que puede una disyunción o una rigidez
de la cadena osicular, y la tomografía, si bien se ven los huesecillos, en realidad lo utilizamos como para ver si hay algo agregado, sobre todo a nivel del ático, como bien puede ser un colestatoma, si bien en esta forma clínica es raro, pero ver si hay erosiones óseas, ver cómo está todas lo que son las fosas nasales y las cavidades paranasales. La evolución, la perforación timpánica entonces favorece los episodios infecciosos agudos por vía del conducto auditivo externo, es decir, estos pacientes tienen que tratar de no mojarse el oído, no pueden meterse una pileta, ni en el mar, ni en el río, no pueden sumergir la cabeza porque tienen riesgo a que se sobreinfecte el oído y se reactive. También puede haber procesos infecciosos a través de la trompa de Eustaquio. Las lesiones timpánicas y osiculares pueden combinarse con otras formas de otitis media crónica, ¿sí? Por lo tanto, la evolución depende de esas asociaciones. Podemos tener una perforación más un bolsillo, por ejemplo, de retracción, con descamación, es decir, que dijimos que en un mismo oído puedo tener dos formas clínicas de otitis crónica. Con respecto al tratamiento, principalmente muy importante, tratar las infecciones de la vía aérea superior, los que son las faringitis, rinofaringitis, sinusitis, las rinitis crónicas, la disfunción tubárica. En estos casos se puede hacer una rehabilitación de la trompa de Eustaquio, tratar las reagudizaciones en forma rápida, que no evolucionen, ¿sí?, durante mucho tiempo, tratar los episodios, dijimos, infecciosos del oído medio. La rehabilitación fonoaudiológica es trabajar sobre el funcionamiento de la trompa de Eustaquio, sobre el velo del paladar, sobre el hábito respiratorio y medida de prevención de las infecciones agudas. Y después está el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es la timpanoplastía, con o sin reconstrucción de cadena osicular. Si es nada más que reconstrucción de la membrana timpánica, hablamos de miringoplastía. Si hay reconstrucción de membrana más cadena osicular, decimos timpanoplastía. En realidad, la miringoplastía sería una timpanoplastía tipo 1, timpanoplastía tipo 1 o miringoplastía. Pero bueno, cuando reparamos la membrana decimos miringoplastía. Y hablamos de timpanoplastía cuando tenemos que reconstruir también la cadena osicular. Pero bueno, lo más esto es muy importante, es decir, que el paciente respire bien, que tenga un buen hábito respiratorio, las fosas nasales permeables, que no tenga desviaciones de tabique, pólipos, hipertrofia de los cornetes, sinusitis. Si no, hay que tratar en un principio eso antes de someterlo a una intervención quirúrgica. Si no, hay grandes posibilidades que la intervención quirúrgica vaya al fracaso si es que es un paciente que tiene una rinitis crónica sin tratamiento o alguna desviación septal importante. De hecho, en la evaluación prequirúrgica puede realizar alguna rehabilitación fonoaudiológica, sobre todo los hábitos respiratorios, trabajar la trompa de Eustaquio, el velo del paladar. Con respecto al tratamiento quirúrgico, por ejemplo, se hace un injerto para reparar la perforación de la membrana timpánica. Ese injerto puede ser de cartílago, de trago, como en este caso. Se saca este cartílago del trago. Se puede también utilizar mucopericondrio, que es lo que recubre el cartílago. En este caso vemos una perforación de la membrana timpánica. Acá está el mango del martillo. Se saca todo un rodete fibroso. Las perforaciones suelen tener un anillo fibroso. Acá está el mango del martillo, el promontorio, mango del martillo, la descendente del yunque, el capitel del estribo. Esta es la cuerda del tímpano. Acá. Este es el tendón, la pirámide. Dentro está el músculo del estribo, el tendón del músculo del estribo, allá está el estribo, las cruras, la ventana oval, acá está la ventana redonda, la cadena está móvil, uno toca acá el martillo,
En este caso se pone fascia, que es aponeurosis del músculo temporal. Le saca una incisión por encima del pabellón auricular y se saca esto que es la aponeurosis, que recubre el músculo temporal. O sea, un pedacito de aponeurosis y se coloca esto que es un pongostán para darle sostén a la parte anterior del injerto. No se suturan, se apoya directamente sobre el hueso. Se hace un pequeño colgajo de piel del conducto y se apoya. Se apoya y después esto se vasculariza. Es importante entonces que esté todo bien, lo que es el otorrino sinusal y sobre todo también la trompa de Eustaquio. Y este es otro ejemplo de reparación también de miringoplastía. Estas son miringoplastías, timpanoplastías tipo 1. Se reseca el anillo fibroso que se forma, este anillo fibroso no deja que la perforación cicatrice, ¿sí? Cuando la mayoría tiene este anillo fibroso, cuando uno ve este anillo fibroso ya hace que esa perforación no va a cerrar. Y acá se coloca cartílago, similar a lo anterior, pero en vez de colocar fascia, se repara con cartílago. En general se utiliza cartílago del trago, también se puede utilizar cartílago de la concha auricular. Se apoya sobre el marco óseo. ¿Sí? Esto es restos de membrana que ahora se bajan con parte de piel de conducto, acá es donde estaba la perforación, y ahora queda cubierta con cartílago. Bueno, muchas gracias. Seguiremos entonces con el próximo tema, que es tímpanoesclerosis, viendo todas las formas no colesteatomatosas de otitis media crónica. Gracias.